La deuda estaba saldada. El lobo hombre que contagiara a su hijo Nicolás estaba muerto. Sus filosas garras habían dado cuenta de él. Después se fue a las montañas, donde algunas veces salvara a su padre de peligros, dejando los restos del animal enterrados en el patio trasero. No podía quedarse, ahí corría el riesgo de ser atacado por los rancheros. El lobo había atacado otras rancherías y sabían de la existencia de una bestia. Por eso si lo veían, no dudarían en querer matarlo. El hecho de ser hombre lobo era considerado un gran peligro para la comunidad, igual con su familia. Al ser una bestia, la mente de animal podía traicionarlo y en cualquier momento podía desconocerlos como su manada y atentar contra ellos. Por lo tanto, no les quedaba de otra más que esperar un milagro que pudiera regresar a su hijo a su forma humana. Por ahora estaba más seguro en las montañas. Paulatinamente irían a visitarlo. Aunque había otra alternativa, los días que no hubiese luna llena, podría estar en casa sin ningún riesgo de poder hacerles daño. Ya cuando fuera a aparecer el astro nocturno, antes de convertirse en lobo, regresarse al monte. La idea no era mala, solamente restaba que Nicolás aceptara cuando Evaristo fuera a la montaña para proponérselo. De repente su conversación fue interrumpida por unos hombres. Iban a invitarlo a cazar a la bestia. Habían escuchado sus aullidos cerca y lo necesitaban para que rastreara las huellas. Además, un rifle más sería de mucha utilidad. Varo no se dio a notar, pero cuando los rancheros le dijeron a lo que habían ido, en su semblante se tornó preocupación. Querían ir a cazar a su hijo y no podía permitirlo. Repentinamente su mente brilló con una idea. Les dijo que ellos habían matado al lobo hombre. Los rancheros miraron a Evaristo asombrados, sin dar crédito a lo que decía. Era imposible que él solo y 3 mujeres hubiesen podido con una bestia descomunal y feroz. Los llevó al patio trasero mostrándoles la tumba y para que le creyeran, desenterró el cuerpo de la bestia que aún estaba convertido en animal. Al ver las heridas de la bala le creyeron, dijeron que le cortaron la cabeza para que no reviviera. Entonces se llevaron a Lican para mostrárselo a los demás. Nunca notaron la ausencia de Nicolás. Evaristo había mentido a medias. El engendro que les mostró era el que andaban buscando, pero no lo mató él, lo había hecho su hijo. Con eso desvió la búsqueda de Nicolás, evitando más muertes, sobre todo la de los rancheros. Días después, cuando desapareció la luna llena, todos fueron a la montaña donde se ocultaba. Querían poner en marcha su idea de llevárselo en tiempos de luna menguante, cuando no tenía su influencia y poder para los amos nocturnos. Ya estando en medio de la montaña, Evaristo hizo unos disparos al viento. Momentos después apareció Nicolás. Fue desgarrador verlo casi desnudo y sucio, con un aspecto irreconocible. Clarita, su madre, lo abrazó entre sollozos. Sus hermanas y Evaristo sintieron un nudo en la garganta y les hizo derramar lágrimas también. Luego se abrazaron todos juntos, le dieron ropa y mientras se vestía le comentaron su idea. Nicolás no tenía mucho para escoger. Vivir 4 o 5 días convertido en animal cada ciclo lunar y los demás como humanos solo en las montañas no era reconfortante. Al momento aceptó. Estar con su familia era lo que más deseaba. Así estuvieron por un tiempo. Cada que aparecía la luna se iba a la montaña 6 días, después regresaba. Una noche que Nicolás ya se había ido, fue atacada la familia de un rancho por algo bestial. En la madrugada llegaron varios hombres a la casa de Evaristo. Lo despertaron y le dijeron que iban siguiendo un rastro. Se les había perdido antes de llegar a su rancho. Debía permanecer alerta. La bestia podía estar oculta cerca. Luego se fueron. Seguirían buscando el resto de la noche. Los padres de Nicolás estaban intrigados. ¿Sería posible que su hijo tuviera algo que ver con ese ataque? Todo apuntaba que sí, puesto que no tenía mucho de haberse ido a las montañas. ¿Qué tal si en el camino se transformó en lobo y su instinto animal lo guió a los ranchos para atacarlos? Además, la bestia maligna estaba muerta. Quería decir que era el único ser con ese poder. A doña Clara algo le decía en su corazón, que su hijo nada tenía que ver con ese ataque. Pero si no era él, ¿quién podría haber sido? ¿Acaso existían más hombres lobo? Intempestivamente, unos toquidos a la puerta interrumpieron su conversación. Al abrir vieron a 2 muchachos de no más de 20 años.
estaban heridos y antes de perder el conocimiento, dijeron que una bestia descomunal los había atacado en el rancho de sus tíos. Ese evento les hizo albergar más dudas hacia su hijo. Ahora sí estaban casi seguros de haber sido él quien atacó a los del rancho vecino. Mientras tanto, el susodicho en la montaña cazaba un ciervo. Caminar tanto le había despertado el hambre y debía saciar su apetito o se volvería más violento. Ignoraba que en las rancherías lo catalogaban por una bestia asesina. En cuanto devoró al animal, se metió a la cueva y se echó a dormir, sin saber que un círculo peligroso se estaba cerrando en su contra. Por la mañana, en casa de sus padres, cuando los muchachos heridos pudieron hablar, dijeron que estaban de visita con sus tíos, venían de otro pueblo, cuando de repente una descomunal bestia mitad lobo y hombre derribó la puerta matando a todos sus parientes. A ellos también los habían dejado por muertos. El animal era muy grande y peludo, con garras y fauces de perro colosales con las que los había atacado. Cuando despertaron estaban todos muertos y salieron para pedir ayuda, llegando por azar a su rancho. Permanecieron todo el día ahí. Ya cuando estaba por caer la noche, aún heridos se negaron a quedarse, diciendo que debían estar con sus tíos para darles cristiana sepultura. En esos tiempos se acostumbraba a enterrar a los familiares en tierras a campo abierto. Clara, antes de que se fueran, quiso curarlos, pero también se negaron. Al parecer ya se sentían bien, algo que se le hizo extraño. Unas heridas de esa magnitud no podrían curarse en unas horas. Los días consecuentes sucedió lo mismo. La bestia atacó a otros ranchos, pero como la gente ya sabía, al escuchar sus aullidos se preparaban, ocultándose en las ventanas para recibirlos a tiros. Así solamente perdían algunos de sus animales. Sin embargo, había algo extraño. La bestia nunca atacaba el rancho de Evaristo. Otro motivo más para pensar que el lobo hombre voraz era su hijo. Pasaron las noches de luna llena llegando la calma. Nicolás, ignorante de los acontecimientos, al no haber influencia lunar, regresaba con sus padres, como lo venía haciendo unos meses atrás. Cuando llegó, vio a su familia afuera esperándolo. Se veían alarmados, pero aún más preocupados. Evaristo fue directo con él, preguntándole si había atacado el rancho vecino. La pregunta causó sorpresa al muchacho. Le contestó rápido, seguro de sí mismo, que él no lo hizo. Se alimentaba de animales y desde que salió del rancho 5 días antes los había pasado en la cueva de la montaña. Por lo rápido que les contestó y la manera de hacerlo, le creyeron. Entonces otro ser era quien rondaba las rancherías, causando muerte. De ser así, estaban en peligro, porque en tiempos de luna llena Nicolás no estaba para defenderlos, se iba a las montañas. Entonces Clarita, su madre, le pidió que ya no se fuera. Solamente él podría acabar con esa amenaza. Sabían que corrían el riesgo de ser desconocidos por él a la hora de transformarse. Sin embargo, confiaban en que no lo haría, ya que cuando mató a la bestia, a ellos no les hizo daño. El amor de su familia era más fuerte que la furia de la bestia. Nicolás ya no se fue, no podía dejar sola a su familia ante tal peligro. Los protegería de quien fuera, a una costa de su propia vida. Les pidió ropa sucia de ellos, sin preguntar se la dieron y extrañados vieron que las olía profundamente, con desesperación. El objetivo del muchacho era que el aroma del sudor quedara impregnado en su nariz para que al transformarse en lobo los reconociera por medio de él. Pasó el tiempo y con ella apareció la luna llena, liberando su poderosa esencia, otorgándosela a los amos de la noche para que liberaran la bestia que traían dentro del cuerpo, cosa que no duró mucho, porque de repente Evaristo y Clarita escucharon aullidos, pensaron que era Nicolás que se había convertido en Lican, luego rugidos muy cerca de su casa, hasta que unas garras arañaron la madera. Después un fuerte golpe derribó su puerta y aparecieron 2 hombres lobo gruñendo amenazadoramente. Evaristo, al darse cuenta que no era su hijo, les disparó. Sabía que no les haría daño, pero lo hizo pensando que con los truenos quizás los amedrentaría. Una de las bestias de un zarpazo le tumbó el arma, la otra se metió buscando algo o a alguien. Clarita y sus hijas estaban aterrorizadas, sin poder moverse, se sentían perdidas.
En eso una garra rasgó el aire al unísono de un rugido. Era tan poderosa que también rasgó el cuello de un hombre lobo. Nunca lo vio venir por detrás y cayó agonizante. El otro animal, al verlo, saltó contra él emitiendo un aullido. Era a quien estaban buscando para matarlo, pero no le sería fácil. Su adversario también solía ser poderoso y estaban parejos. Su hermano ya no podía ayudarlo, estaba muerto en el piso. Luchaban a muerte sin descanso ante la aterrada mirada de las tres mujeres y Evaristo. Rezaban porque su hijo fuera el vencedor. Los rugidos y disparos hicieron acudir a los rancheros. Pensaban que estaban en peligro, llegando justo cuando la pelea estaba más intensa. Les dispararon a los dos lobos, pero nada les hacían. Se necesitaban balas de plata para poder matarlos, pero no tenían, tampoco lo sabían. De improviso cayó un lobo muerto sin corazón. La batalla había sido extenuante, quedando sin aliento el vencedor, que ante la mirada de todos se convirtió en Nicolás. Las bestias muertas eran aquellos muchachos que lo buscaban por haber matado a su padre, eran sus descendientes. Ellos mismos se habían herido, fingiendo haber sido atacados para llegar desapercibidos a casa de Evaristo, pero como no encontraron a Nicolás, se fueron esperando a que regresara. Los rancheros estaban asustados. Vivir entre ellos una bestia irracional no era seguro. El muchacho les dijo que no debían temer, se llevaría a sus padres a la montaña. Allá construirían un hogar, vivirían lejos de la civilización para no hacer daño a la gente. Se llevaron lo más que pudieron en una carreta y esa noche se fueron a donde ya pertenecía el lobo hombre de las montañas.